Que el Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo en este día, hoy 3 de junio del 2020, que les habla su hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela. Y en esta oportunidad voy a dar un mensaje que el Espíritu Santo me dio eh, para la iglesia, para la iglesia. El Espíritu Santo me tomó y el Señor Jesucristo habló a través de mi boca, llorando. El Señor Jesucristo estaba llorando. Y voy a hablar ese corto mensaje que el Señor me dio para la iglesia. Es un llamado a la iglesia del Señor Jesucristo a despertar en estos tiempos, al ayuno, a la oración, a la búsqueda de la presencia de Dios, para poder discernir los tiempos y para poder santificarnos ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Yahshua, quiere que la iglesia pueda despertar, que la iglesia pueda estar en sintonía con la voz del Espíritu Santo para poder estar en el Espíritu, porque su venida está pronto. Y voy a leer en la palabra de Dios tres citas bíblicas. Voy a leer primero Joel capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicios, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahweh, el nombre de Dios en hebreo, vuestro Dios, y clamad a Yahweh. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, en estos versículos Dios llama a todos los sacerdotes, a los ministros del Señor de Venezuela y de las naciones, al ayuno, a la oración, a la búsqueda de su rostro. Como sabemos, estamos viviendo los últimos tiempos y la venida del Señor Jesucristo se acerca. Y en Mateo 24 nos habla de que antes de la venida del Señor iba a haber persecución a la iglesia y el enemigo se iba a levantar para querer detener la iglesia. Entonces, pero sabemos que la puerta del Adre no prevalecerá en contra de la iglesia. Entonces tenemos que, como iglesia, despertar, como iglesia, animarnos a la búsqueda de la presencia de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda poner aceite en nuestras lámparas y trabajar por la obra de Cristo, trabajar por la obra del Mesías príncipe, para ganar almas y llevar almas al reino de los cielos. La Biblia nos habla, Mateo 24, que la otra cita bíblica que voy a leer, Mateo 24, los primeros versículos, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24, 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que iban a venir engañadores en este tiempo. Porque vendrán muchos en mi nombre. Han muchos salido diciendo que ellos son el Cristo. Inclusive Jesús de Miranda y así otros diciendo que ellos son el Cristo. Diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y termino leyendo la otra palabra que está en Apocalipsis capítulo 2. El mensaje a las 7 iglesias. Pero vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso, que va con respecto a lo que el Señor Jesucristo me habló
para la iglesia. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que tipifica uno de los comportamientos de la iglesia en este tiempo. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de hoy en día, muchos trabajan, se esfuerzan por servir al Señor, pero muchos han dejado el primer amor, muchos se han apagado, muchos se han enfriado, muchos han dejado la oración, han dejado de ayunar, han dejado de vigilar, han dejado de buscar el rostro del Señor. Ya no predican como antes, ya no van a las cárceles a predicar, ya no van a los hospitales a predicar. Muchos se han enfriado y hemos dejado ese primer amor. Entonces Dios nos anima y nos incentiva al ayuno, a la oración, a la vigilia, para buscar que ese fuego del Espíritu en nuestras vidas, esa llama sea avivada, ese primer amor sea avivado en nuestras vidas. Y sigue diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice que tenemos que arrepentirnos cuando nos hemos enfriado, cuando nos hemos apagado. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor, para que como ministros, como iglesia de Cristo, podamos ser avivados por el Espíritu Santo, llenando nuestras lámparas de ese aceite, de esa unción que necesitamos para seguir perseverando en el servicio a Dios. En estos tiempos de virus a nivel de las naciones, muchas iglesias están cerradas, pero en este tiempo es cuando más tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Tenemos que apegarnos a la palabra y en nuestras casas levantar altares de adoración, levantar altares de alabanza a nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Padre Celestial, y al Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva empezó en las casas. Es necesario, y Dios ha permitido con todo esto, Dios está limpiando los altares, Dios nos está llamando a la reflexión. El Señor Jesucristo, con todo lo que está pasando con el coronavirus a nivel mundial y lo que está pasando a nivel mundial, está permitiendo que nosotros en nuestros hogares podamos buscar su rostro. Dios está probando nuestros corazones. Dios está viendo quién le está buscando y quién no. Los ojos de Yahweh están recorriendo la tierra. El Señor Jesucristo tiene sus oídos prestos a la voz de su pueblo. Entonces, en nuestras casas debemos clamar, poner adoración, alabar al Señor. No podemos decaer. Tenemos que avivar ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es necesario. Y voy a compartir lo que el Espíritu de Dios me ministraba el 31, exactamente el 31 de marzo. Y lo escribí el 1 de abril del 2020. Lo que el Señor Jesucristo me hablaba a través del Espíritu Santo mientras estaba orando, iba a empezar a orar por 2 ministros, por 2 hermanos cristianos. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo me tomó y el Señor Jesucristo empezó a hablar y decir estas palabras. Me decía el Señor llorando, el Señor Jesucristo estaba llorando y yo también me puse a llorar. Muchos dicen que no, que Cristo no llora. Sí, Cristo llora. Recordemos Juan 11:35 que dice: Jesús lloró, la cita bíblica más corta, el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús llora por la humanidad. Jesús llora por las almas perdidas. Escuchen lo que el Señor me decía. Yo lo coloco acá. Me decía que le dolía todos los muertos en las naciones, que le dolía todas las almas que estaban muriendo en las naciones, que le dolía
que la iglesia ya no le ama. Me decía, la iglesia que ya no le ama. Que ya la iglesia no le cree cuando él habla a través de los profetas. Me decía que ya la iglesia no anhela su venida. Repito, que le dolían todos los muertos que están muriendo en las naciones. Que le dolía que la iglesia ya no le ama. Que la iglesia no le ama. Que la iglesia no le cree cuando él habla a través de los profetas. Y que la iglesia ya no anhela su venida. Entonces hemos perdido el primer amor. Hemos perdido esa búsqueda con Dios. Porque cuando realmente estamos compenetrados buscando la voz, buscando la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. Y tenemos que dejar de andar en la carne y vivir en el Espíritu. Es necesario que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Porque aunque militemos en la carne, no andamos conforme a la carne. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. También me decía que iban a morir muchas más personas en las naciones. Me decía que el Padre Eterno estaba trayendo juicio sobre las naciones por eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no le cree, porque la iglesia no anhela su venida y porque la iglesia ya no le ama. Que el Padre Eterno estaba trayendo su juicio sobre las naciones por eso y para que la iglesia despierte. Escucha, iglesia del Señor, amados hermanos y ministros del Señor. Es necesario que despertemos en este tiempo y que nos pongamos a cuenta con el Señor Jesucristo. Para que la iglesia despierte a través de los juicios y se vuelvan a la oración y al ayuno. El llamado del Padre Celestial a los ministros es a la oración y el ayuno, a la búsqueda de la santidad, a la búsqueda de la presencia de Dios, a santificarnos, a limpiar nuestro corazón de toda maldad, a limpiar nuestro corazón de toda arrogancia, a limpiar nuestro corazón de mucha corriente doctrinal a veces que hemos enseñado que no es lo que Cristo mandó hablar, sino que muchas veces buscamos enseñar palabras para agradar al hombre y no hay que hablar lo que el hombre quiere escuchar, hay que hablar lo que Dios manda hablar. Entonces es necesario, amado ministro, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Me seguía diciendo que dentro de poco el Padre va a sacudir a las naciones con terremoto, que de aquí a poco va a estremecer a Colombia, a Venezuela. También me dijo, esto es un llamado a la iglesia, que dónde estaban los Pablos de este tiempo que no les importaba darlo todo por su causa y sufrir. El apóstol Pablo fue perseguido por la causa de Cristo. Fue azotado, fue apedreado y pasó por tantas cosas que vemos en la palabra en el libro de Romanos y en otras cartas que le pasó al apóstol Pablo y más en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el libro de Romanos también vemos y en otras cartas todo lo que sufrió Pablo por la causa de Cristo. Y el Señor le dijo, instrumento útil me eres para llevar mi palabra, instrumento escogido me eres. Entonces somos instrumentos escogidos, hermanos, pero muchos no quieren padecer por la causa de Cristo. Hoy en las naciones se ha predicado un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio ligero, que no se quiere corregir el pecado, que se quiere puro hablar para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Y estamos errados, porque un día, mañana, le vamos a rendir cuentas al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Me decía que dónde estaban los Pedros de este tiempo, que aunque Pedro lo negó, se arrepintió y predicaba su palabra, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era el Espíritu Santo que estaba a través de Pedro. Pedro falló, Pedro negó a Jesús, pero Pedro se arrepintió. Lo distinto de Judas, que Judas entregó a Jesús, pero Judas no se arrepintió. Fue y se ahorcó. El enemigo le ministró a su mente y se ahorcó. Nosotros, si hemos fallado, debemos arrepentirnos y volver nuestra mirada al Señor Jesucristo. Si le hemos fallado, si hemos cometido error, pero tenemos que santificarnos, tenemos que arrepentir nuestros pecados, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Me decía que dónde estaban los Danieles de este tiempo, que oraban 3 veces al día
y no se contaminaban con los edictos del rey. Hermanos, tenemos que levantar la oración en nuestras vidas. Tenemos que multiplicar la oración en nuestras vidas. Si antes orábamos 5 minutos, vamos a orar 10. Si orábamos 10 minutos, vamos a orar 15. Pero vamos a esforzarnos por orar más, por hacer morir la carne, por despegarnos de lo terrenal y apegarnos más a lo espiritual, para que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, pueda manifestarse en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y no nos apeguemos a ningún sistema político, ni, por lo menos en el caso de Venezuela, ni oposición ni gobierno. Apeguémonos a la palabra de Dios y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey dio un edicto y Daniel no sucumbió ante los edictos del rey. No podemos sucumbir ante la política, ante lo que los hombres puedan decir. Tenemos que mantenernos fiel, apegado a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. También me habló que dónde estaban los Elías de este tiempo que hacían descender fuego del cielo. Necesitamos, alabado sea el nombre de Jesús, imitar a esos grandes hombres de Dios que Dios usó a través del tiempo en la Biblia. ¿Que no puede hacer Dios? Sí, Dios puede hacerlo, pero Dios está buscando que nosotros paguemos el precio. En cierta manera ya Cristo pagó el precio por nosotros, sí, ya lo pagó, pero hay un precio que nosotros tenemos que pagar por la unción. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar para que Dios se derrame y se manifieste sobre nuestras vidas. Y es el ayuno, la vigilia, hacer matutino, estar en la presencia de Dios. Porque si queremos que Dios se manifieste con poder a través de nuestras vidas, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, santificarnos y caminar en integridad. Y doblar rodillas delante del Padre eterno. Alabado sea el nombre de Jesús. Volvamos al primer amor. Meditemos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Cuando el Señor Jesucristo Yahshua habla a las iglesias, está hablando a nuestras vidas. Luchemos por amar y honrar al Señor Jesucristo Yahshua en nuestras vidas, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo viene pronto y tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos al Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Leí por allí, creo que la ONU, unas organizaciones de estas a nivel mundial, declarando que la iglesia era enemiga de los derechos humanos. Eso es mentira. La iglesia siempre ha trabajado para defender los derechos humanos. La iglesia se ha levantado siempre para defender lo justo, lo que es honesto. Pero eso pasa porque la palabra del Padre, la palabra del Señor Jesucristo tiene que cumplirse. Viene persecución. Yo desde el año 2015, 2016 he anunciado que viene persecución a la iglesia, a los ministros de Venezuela y a otras naciones, que iba a llegar un tiempo que iban a cerrar las iglesias y no iban a poder congregarnos, que iban a cerrar emisoras, que iban a perseguir pastores. Entonces, hermanos, santifiquémonos, limpiémonos y consagrémonos a Dios, porque estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos malos, tiempos difíciles. Pero aquel que se guarda para Dios, Dios le va a ayudar, Dios le va a proveer, Yahweh le va a sostener con su gracia, porque Dios es fiel a su palabra. Lo único imposible para Dios es que pueda violar su palabra. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo lo dijo antes de ascender a los cielos. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amada iglesia, amado ministro, amado hermano, levántate. 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 Shoka, baika, shika, mandiri, me shoka. Toma aceite en tu lámpara. Busca la presencia de Dios. Levántate a ayunar, levántate a clamar, levántate a buscar el rostro del Señor, porque hay recompensas para los fieles, hay recompensas para los que le buscan, hay recompensas para los que le aman, hay recompensa, aleluya, para aquellos que están en sus atrios, porque es mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de ella. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Que el Padre Eterno les siga bendiciendo. No tengo más nada que decir por este video. Se despide su hermano y amigo el profeta Carlos Morada. Voy a hacer otro video para hablar otras cosas que el Señor me dio, muy corta y precisa.
Y si el Señor me permite, estoy orando a ver si el Señor me permite hablar lo que el Señor me reveló para Venezuela entre diciembre, enero y febrero, o por lo menos enero y febrero. Gloria a Dios. Cualquier cosa, compartan este video con la iglesia cristiana. Yo les hablé lo que el Señor me dijo, llorando. Sigamos orando. Vienen tiempos fuertes, vienen huracanes fuertes a las naciones. Hace unos meses el Señor me mostró 4 huracanes que se bajaban del cielo y se formaban y venían sobre la tierra. Vienen fuertes tormentas tropicales. Entonces percibámonos. Cualquier cosa, puede escribir los comentarios allá abajo. Si en algún momento puedo, cualquier cosa, le escribiré. Deje su número por allí. O si no, me escribe a mi correo carlosmoranprofeta@gmail.com. Bueno, me despido. Su hermano y amigo, el profeta del pastor Carlos Morán. Que el Padre Eterno les guarde, les ayude y les anime a seguir adelante como las vírgenes prudentes que habla Mateo 25. Aleluya. Shalom.